Bienvenidos a Cantabria de Cerca y al último Cantabria de Cerca de este 2021. Para despedirnos hemos elegido hablar de uno de esos sectores que son tan importantes para nuestra comunidad autónoma. Se trata de la industria, una apuesta para el futuro y también para el presente, porque el COVID nos ha enseñado que eso de producir fuera no es tan bueno en determinadas circunstancias. Para hablar de todo ello tenemos hoy con nosotros al director general de Industria de Cantabria, Daniel Alvear. Bienvenido a Popular Televisión. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que te tenía que hacer, muy importante, ¿qué importancia tiene la industria en nuestra comunidad? La industria, Cantabria es una región industrial. Cantabria tradicionalmente, como muchas otras comunidades autónomas del norte, tiene un potencial industrial enorme, se ha basado también en otros sectores, pero la industria ha sido el motor del PIB y todavía de hecho está significativamente por encima de la media en términos generales, o sea que realmente existe una tradición, existe un sector industrial maduro y tenemos los antecedentes para basarnos en este sector para proyectar nuestra economía, sin duda. Y sin embargo parece que hay un estereotipo, como que no es tan industrial como podría parecer, más bien una comunidad turística. Bueno, porque en realidad sí que nosotros nos podemos definir como una región que ha tenido un sector industrial o una tradición industrial muy importante, pero hoy en día es cierto que como muchísimas regiones europeas, no solo en España, somos una región en transición industrial. ¿Qué quiere decir? Que hemos vivido un periodo en el cual ha habido unos cambios en los equilibrios entre diferentes sectores. Sin duda el sector del turismo ha tenido un crecimiento importante y durante una serie de décadas, incluso podemos decir, el peso de la región en el sector industrial, que estaba holgadamente por encima del 30%, pues hoy estamos en torno al 20%, que insisto, es un valor significativamente por encima de la media nacional, es un valor muy importante, pero todavía tenemos potencial para poder recorrerlo sin duda y crecer. ¿Y qué tal ha ido a la industria este 2021, después de un 2020 que fue un año de lo más extraño? Sí, la verdad es que en el 2020 ha habido todo tipo de impacto en la industria, desde luego. Lógicamente, lo primero que ocurrió fue una afectación en las cadenas logísticas y eso afecta, un confinamiento en muchos sectores, pero hay muchas actividades industriales que incluso han crecido. O sea, había sectores que fueron declarados esenciales, me estoy acordando incluso de muchas compañías, que tenían una situación en la cual su actividad económica en 2019 tuvimos un crecimiento, pero a la baja respecto a lo que había ocurrido. En 2020 ese tipo de actividades crecieron significativamente. Había empresas en las cuales teníamos trabajadores en expedientes de regulación temporal, incluso salieron para poder producir más porque había una demanda. En 2021 lo que vemos es, por una parte, hay un sector industrial que tiene un daño, el COVID le ha afectado, pero al mismo tiempo tenemos una industria en la cual percibe que necesita una transformación muy importante en su actividad. Y de hecho, pues tenemos esas cifras que a veces son contradictorias. Pues, por ejemplo, se ha dado un valor récord en cuanto a la inversión industrial en Cantabria. El año pasado tenemos nuestro programa más tradicional en PYME, por ejemplo, que es Crece, en el cual ha habido inversiones por encima del 1,5 millones de euros en muchas pymes. De hecho, se superaron las presentadas y las concedidas el dinero que teníamos, hemos tenido que prorratear, hemos ampliado crédito. Desde luego. Realmente hay indicadores muy positivos de que la industria quiere modernizarse, quiere crecer, quiere aprovechar una oportunidad, un momento difícil como oportunidad para proyectarse. Muy importante. Bueno, de cara a 2022 tienen muchas oportunidades porque tenéis ya presentado el presupuesto. La Dirección General de Industria tiene una subida muy destacada, 32 millones de euros. Estamos hablando de una subida de más de un 14%. ¿Esto es gracias a los fondos europeos o también a fondos propios? Bueno, lo que hacemos es diseñar el presupuesto teniendo en cuenta las dos variables. Hay una subida importante por parte de los fondos europeos, tenemos dos tipos de fuentes, vamos a decir. Una es el mecanismo de recuperación y otra es el mecanismo REACT, en el cual es una partida más pequeñita de $500,000 de euros. Lo significativo es lo que es comúnmente conocido como el plan de recuperación, ¿no? Y entonces lo que hacemos es aprovechar esas partidas que nos vienen fundamentalmente para transición energética de nuestro sector industrial para reorientar algunos programas que teníamos nosotros de fondos propios a otros aspectos de la competitividad industrial que son muy importantes
y que tradicionalmente pues, no hemos podido aportar desde la Dirección General de Industria, aunque otras herramientas de la Consejería sí que habían venido trabajando. Me refiero fundamentalmente a todos los aspectos de I+D+I. O sea, hoy en día no solo tenemos que apostar por factores básicos de producción como elemento de competitividad. Nosotros nos cuesta mucho competir, por ejemplo, en precio de nuestro mercado laboral. No podemos competir con otros países en ese entorno, pero podemos competir en calidad, podemos competir en mejora de nuestros productos y servicios, y para eso hay que invertir en I+D+I. Entonces reorientamos algunas partidas que teníamos destinadas al apoyo a inversiones, por ejemplo, en renovables con fondos propios, para actuar en I+D+I industrial, y aprovechamos la partida muy grande de fondos europeos para apuntalar lo que ya veníamos trabajando en transición energética de nuestra industria. Así que tenemos un poco de todo. Efectivamente, hemos hecho un mix que yo creo que es adecuado. Bueno, para ir repasando algunos de los principales proyectos por presupuesto, sin duda destaca la transferencia a SICAM para el desarrollo de la Pasiega. Estamos hablando de 6.700.000 euros, una cifra muy destacada. ¿Qué es lo que vamos a ver el año que viene en este entorno? Sí, pues el proyecto de la Pasiega es un proyecto estratégico, no solo para el equipo de gobierno, sino yo creo que a nivel social todos entendemos que es un proyecto que trasciende más allá de lo que es el desarrollo de un área industrial convencional, que necesitamos, porque desde luego también en esos aspectos básicos, como es la disponibilidad de suelo industrial, necesitamos intervenir, porque tenemos algunas áreas y algunas localizaciones en las cuales ya comienza a escasear, ¿no? Nuestra herramienta fundamental es SICAM, y entonces vamos a dotarlas de una serie de fondos para acometer las primeras actuaciones de expropiaciones, una vez que se prevé que en el primer trimestre del año ya tengamos aprobado ya el PESIR y podamos intervenir en una siguiente fase. ¿Vamos a ver obras? Las obras fundamentalmente es posible alguna intervención a final de año, pero el grueso de la dotación en tiempos ingenieriles parece razonable que se dé a partir de 2023, es un plazo sensato. ¿Y cuál sería el futuro para que la Pasiega ya estuviese en funcionamiento? Bueno, el futuro es que la Pasiega se convierta en una zona de atracción, por una parte, de actuaciones logísticas. Hoy el factor de logística es decisivo en nuestra industria. Todo ha cambiado significativamente. Muchas de nuestras grandes industrias están cambiando las zonas de almacenamiento a zonas de producción. Tenemos ejemplos de cómo hay grandes industrias que quieren impulsar una nueva línea de producción, desmantelan, vamos a decir, esa zona de almacén típico de nuestra industria y lo transfieren a otro tipo de terceras empresas que necesitamos que se alberguen en ese tipo de suelos y que conecten muy bien con el puerto, que es una joya que tenemos y que necesitamos potenciar aún más. Y por otra parte, un suelo importantísimo como la Pasiega, estamos hablando de un proyecto de más de cerca de 2 millones de metros cuadrados de suelo, debe de atraer también unas atracciones, vamos a decir, de mayor tamaño. Es capaz de albergar proyectos de un cierto tamaño. Los otros pequeños, vamos a decir, se acomodan a otro tipo de áreas industriales. Y convivir este tipo de actuaciones logísticas, gran industria, que dé soporte, que se apoye también en esa gran industria, al final requiere también de conocimiento, requiere de I+D, se apoyará probablemente en nuestro PCTCAN, se apoyará en los proyectos que tenemos en Torrelavega, etcétera, etcétera. Esa es la idea del futuro. Es un proyecto que puede revolucionar una comunidad, en realidad, puede promover mucho desarrollo. Sin duda es un proyecto estratégico. Es un proyecto estratégico para la comunidad autónoma. ¿Y en el horizonte temporal? ¿En qué plazo podríamos hablar ya de que las obras por lo menos estuviesen terminadas y pudiese comenzar a funcionar como tal? Esa es la hoja de ruta. Siempre esto como partido a partido, porque al final siempre cuando trabajamos es muy importante tener en cuenta la ruta crítica y cumplir los compromisos que vamos teniendo. Ahora la obsesión, el centro fundamental es cumplir con el primer trimestre, tenemos que tener la aprobación del PESIR en marcha, se está trabajando, ya se han hecho los pasos, hay una aprobación preliminar, es decir, se está caminando según lo previsto.
acometer posteriormente las actuaciones de expropiación. Son trabajos administrativos que llevan su gestión, no es sencillo, realmente para alguien que no esté iniciado, uno se sorprende incluso de todos los requerimientos administrativos que tiene, y a partir de ahí, en un horizonte razonable a final de año 2022 o en 2023, poder acometer. Cualquier obra industrial necesita unos meses, al menos un año de construcción, pero se contempla que las actuaciones de urbanización, porque al final es un proyecto de urbanización industrial, de urbanismo industrial, sea capaz de acoger al mismo tiempo la implantación de algunas industrias que incluso ya se están interesando por venir y que quieren, que demanden esos tiempos, y que lo que quieren es compatibilizar su propia construcción con la propia del urbanismo de todo el área industrial. Así que paso a paso. Efectivamente. Bueno, hay otra gran partida, la de las inversiones productivas y los proyectos industriales. Explícanos en qué consiste esta partida, porque estamos hablando también de más de 6,5 millones de euros que vais a desarrollar para ello. Pues hoy precisamente, además, es un día estupendo porque tenemos mañana mismo previsto, con el cierre del año, la publicación de la convocatoria anticipada del elemento fundamental de esa partida, que es nuestro programa Crece 2. Es el programa, la convocatoria de ayudas que mencionaba anteriormente, que había funcionado excepcionalmente bien el año pasado, pero para hacernos una idea, en el periodo de los últimos 5 años consolidados ha movilizado cerca de 110 millones de euros de inversión privada. Lo cual no es una cantidad menor, teniendo en cuenta que está destinado fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa. No estamos hablando de las inversiones productivas de nuestras grandes industrias, que para eso les solemos apoyar con otro tipo de actuaciones, como en nuestro programa de incentivos regionales. Por lo tanto, es una herramienta que ha funcionado muy bien, que merece la pena darle continuidad, e incluso hemos contemplado un aumento en la partida, porque inicialmente está dotada con un plurianual de 5 millones al año. Entonces, el presupuesto contempla que podamos ampliar, tener crédito suficiente para que, tal como ocurrió el año pasado, si tenemos un número de solicitudes muy importante y hay un número de solicitudes concedidas que exceden de los 5 millones, seamos capaces de acogerlas y no tener que prorratear, repartir el dinero entre esas solicitudes que han sido ya evaluadas y que merece la pena apostar por ellas. ¿Y hay algún cálculo de a cuántas empresas se podría llegar, vista la tendencia de los últimos años? Estamos hablando de que en el entorno es un programa que funciona muy bien, depende de la inversión productiva que presenta cada empresa. El año pasado hemos tenido, en el año anterior ya se percibió de que había un apetito inversor que no éramos capaces de acoger, y entonces se incrementó la cuantía máxima de inversión que llamamos elegible, es decir, de la inversión total que se presenta, a proyectos de 1,5 millones de euros. Y ha funcionado bien. Tuvimos más de una decena de proyectos de 1,5 millones de euros o superior. El número depende de esas cantidades de inversión elegible, pero probablemente cerca de 70 empresas pymes son las que se vienen ayudando a acometer actuaciones de modernización que son decisivas para que crezcan, porque es muy importante también mencionar que estos programas de inversión productiva no solo son una ayuda para que compren máquinas, sino que están condicionadas a la creación de empleo. Y en la medida en la cual esa inversión fomenta y genera empleo, tiene una intensidad de ayuda mayor. Por lo tanto, es una espiral virtuosa de desarrollo que ha funcionado muy bien y que vamos a seguir apostando por ella. Y hay que destacar también que estas medidas acompañan los proyectos de las empresas, porque también generan su propia inversión privada, modernización, mayor creación de empleo, pero la parte del Gobierno de Cantabria es solamente un apoyo a los proyectos que tienen estas empresas. Sin duda. Nos gustaría ayudarlas más, pero tenemos un marco regulatorio que es el régimen de exención por categorías, que lo fija la Unión Europea, y para hacernos una idea de cómo moviliza dinero este tipo de inversiones, de que es muy buen negocio para la comunidad autónoma, una mediana empresa en ningún caso va a poder recibir más de un 20%. Quiere decir que está movilizando está apalancando, está traccionando una inversión privada del 80%, lo cual realmente, como digo,
es una noticia excelente para la comunidad. Y tenemos además proyectos que en esta línea que se denomina Crece es un ejemplo paradigmático. O sea, hay empresas que han venido, que nosotros le llamamos campeones ocultos, porque no son muy conocidos para la gente, para la ciudadanía, pero tienen un impacto en el sector de comunicaciones satélite, en el sector químico, en el del plástico, incluso en el sector nuclear. Empresas que han tenido un crecimiento apoyado en estos programas espectacular. Muy importante y de sectores bastante desconocidos, entonces. Sí. Otra de las grandes partidas que tenéis, la transición energética, pero en este caso no hablamos solamente de la industria, porque también incluye la transición energética en el sector comercial, en particulares, en la administración, si no me equivoco, también esos apoyos. ¿Hace falta mucha transición en Cantabria? ¿Es necesario mentalizarse de que tenemos que hacer ese cambio ya? Sí, tenemos una realidad, no en Cantabria, sino a nivel europeo. Hay una emergencia climática y el factor decisivo para abordar esa emergencia climática es tomarnos muy en serio las fuentes de energía que estamos empleando para nuestra actividad diaria. Cuando nos desplazamos, cuando encendemos la luz en casa, cuando hacemos cualquier cosa, lógicamente no nos damos cuenta de que detrás de ese acto hay un consumo que fundamentalmente, en su inmensa mayoría, cerca de un 80% en muchos casos, se basa en energía de combustible fósil. Y no hay vuelta atrás. Entonces, solo nos queda entender que tenemos que ser más eficientes en el consumo de la energía y emplear fuentes de energía que sean renovables, tanto para consumos eléctricos como para consumos térmicos. Y apoyado en los fondos del plan de recuperación, pues vamos a acometer medidas muy diversas, desde renovar nuestro parque de automóviles, que también tenemos un programa de vehículos renovables eficientes, que este año hemos gestionado a través de la Dirección General de Comercio, pero tradicionalmente lo hacíamos en industria, hasta puntos de recarga, eficiencia energética en cualquier tipo de actividad económica, en entidades locales, en el sector público. Es decir, hay un camino que tenemos que recoger y lo tenemos que hacer todos. Y un aspecto muy importante en el cual tenemos que entender ahí es que los protagonistas somos todos. Entonces, hay una partida, como mencionabas, que es para autoconsumo, pero no solo para las grandes industrias, sino para autoconsumo de los particulares, de las personas físicas, de cada uno de nosotros. Y entonces ya lo veníamos haciendo. Este año, para hacernos una idea, hemos tenido una inversión récord con 300 solicitudes de autoconsumo eléctrico por parte de empresas y particulares, con una movilización de una inversión impresionante. Y lo que aprovechamos es, con los fondos europeos, pues aumentar incluso las partidas que veníamos aplicando para estos conceptos. Entiendo que las empresas tienen más claras, están más mentalizadas de esta importancia, porque luego al final son sus gastos del día a día. Pero es fácil convencer a un particular cuya rentabilidad no la va a ver en el corto plazo. Normalmente estas medidas de autoconsumo son rentables a largo plazo, mirando con bastantes años vista. Este tema es muy interesante. Sí. Este tema es muy interesante porque realmente ayuda a que todos tomemos conciencia. Y ahí hemos planteado dos tipos de actuación. Uno, hay que mejorar lo que nosotros llamamos la intensidad de la ayuda a particulares. No solo en esta actuación, sino por ejemplo en vehículo eléctrico. No podemos plantear que un sueldo medio pueda acometer una renovación de un vehículo de 40.000 euros con una ayuda muy pequeñita. Eso no tiene sentido. La transición energética tiene que ser justa, pero no es gratis. Entonces, todos tenemos que entenderlo y la administración pública tiene que ayudar en esos procesos. Y el segundo es viabilizar economías de escala. Y para ello, quiero decir, me refiero a, si hacemos todos juntos una instalación en la cual nos aprovechemos de esa energía de forma común, pues lógicamente los costes son menores. No es lo mismo tener una infraestructura para cada uno, con evacuación de energía, con paneles solares, que hacer una instalación común en el cual muchos dispositivos son comunes y entonces hay una ventaja económica de escala, como digo.
Eso es lo que llamamos comunidades energéticas locales. Es un programa que no vamos a gestionar nosotros, le va a convocar el Ministerio para la Transición Ecológica, pero nosotros lo que estamos haciendo es acompañar que surjan cooperativas, asociaciones, empresas, en la fórmula jurídica que cada uno mejor le convenga, pero que surjan ese tipo de iniciativas como casos piloto, porque entendemos que las personas ahora mismo no estamos acostumbrados ni siquiera a los términos, no conocemos ni el término, ¿no? Pero en la medida en la cual hay algún caso de éxito que funcione bien, como un piloto, es una realidad que probablemente se va a generalizar. Estamos llevándolo ya a cabo en entornos urbanos, que es más fácil, y lo que queremos es transferir este modelo también a entornos más rurales, en el cual hay más distancia, es un poquitín más difícil, pero que en entorno de mancomunidades, en entornos de ese tamaño, pueda ser interesante para generalizar un autoconsumo por parte de la población, es decir, que todos seamos protagonistas de la transición energética. ¿Existe ya algún proyecto piloto en marcha o todavía están en desarrollo? Tenemos proyectos piloto en desarrollo, hay alguna actuación hay alguna actuación de autoconsumo y de comunidades energéticas muy incipiente, que realmente es muy meritorio. Algunas actuaciones se han venido realizando en colaboración con ganadería y demás. Y ahora lo que estamos tratando es ya de que se consoliden como una realidad más potente y que puedan aplicar a unas convocatorias que, como digo, van a estar disponibles y que van a ser fundamentales para poder acelerar los procesos. Si la inversión que requiere cada persona que está en esa cooperativa, pues en vez de ser 100, pues lógicamente si es 70, pues evidentemente vamos a mejorar esa intensidad de la ayuda y vamos a mejorar y acelerar esos procesos. Esa es un poco la idea de base. Bueno, pues a ver si con estos proyectos pilotos se extienden a toda la comunidad, al final, que es lo que se trata, y atraer a más gente. Para mejorar también la competitividad, en este caso volvemos a la industrial, se va a poner en marcha la Red Cántabra de Tecnología para la Competitividad Industrial, TECNIC, para los amigos, así es como se va a llamar. ¿En qué va a consistir esta red? Bueno, pues esta es una iniciativa nueva en la línea de lo que antes conversábamos sobre mejorar factores básicos de producción que no son los tradicionales. En este caso es ir hacia la I+D+I industrial, es decir, que nuestro conocimiento, nosotros tenemos agentes muy buenos de conocimiento, tenemos una universidad muy potente, tenemos algún centro tecnológico muy potente, pero en ocasiones ese conocimiento no se convierte en nuevos productos, en mejora de los productos para que sean más competitivos, para que tengan realmente un valor añadido mayor y puedan penetrar en otro tipo de mercados más internacionales. Tenemos al mismo tiempo unidades de I+D+I industriales, algunas incipientes y otras consolidadas. Lo que queremos es juntar a todos estos agentes de excelencia y que trabajen de una forma muy unida, muy en red, para financiar actuaciones de alto potencial industrial, que estén muy cerca de nuestro tejido productivo real. Entonces lo que vamos a hacer es, por una parte, identificar y seleccionar mediante un decreto de creación de la red esos agentes que se puedan registrar y a partir de ahí, mediante una convocatoria de proyectos que puedan mejorar su financiación de base, porque realmente hay que reconocer que nuestros agentes de I+D, tanto privados como públicos, tienen unas carencias de base de financiación que deben de ser mejoradas. Claro, si les exigimos un desempeño, al mismo tiempo necesitan también unas capacidades, unos medios, y esa es un poco la idea que está bajo este programa, que es colaborar y dotar de un mejor recurso de financiación a todos estos agentes. ¿Y las uniones suelen mejorar la capacidad de todos estos agentes? En la medida, mi experiencia, yo vengo de la universidad de gestionar un equipo de I+D con un recorrido. En la medida en la cual la industria, la empresa, conocen las capacidades de nuestros equipos de I+D, descubre un potencial que impacta de verdad en los productos, y al mismo tiempo, en la medida en la que los equipos de investigación conocen las necesidades industriales, adecúan todos los procesos que están realizando, sus investigaciones, a cosas más reales. Es un esquema de beneficio para todos, es sin duda un esquema ganador para todos, en el cual además, pues a nivel social, creamos empleo de más calidad, tanto en el sector de investigación y en el propio sector de la innovación y en el industrial. Realmente, como digo, es un buen negocio para todos.
En Cantabria hemos conocido, en otro nivel evidentemente, pero otra alianza, la Alianza por la Industria. ¿Qué tal ha estado funcionando? Pues muy bien. Hay que reconocer que, y a mí me gustaría, la verdad es que lo suelo hacer cuando tenemos ocasión, un poco el mensaje que transmite el consejero de Industria es agradecimiento a muchos agentes políticos, sociales, económicos, académicos, muy diversos, algunos con intereses contrapuestos, que tienen la generosidad suficiente para sentarse en una misma mesa y escucharse a unos a otros para tratar de definir líneas que al final ayuden a la industria, porque al final ese es el único propósito. Y yo pues me reafirmo en ese agradecimiento especialmente a todos los grupos parlamentarios que se han adherido, a excepción de uno, y al resto de agentes sociales que están participando de una forma muy intensa. Muy importante, desde luego, eso de sentarse y escucharse unos a otros. Sí, clarísimo. Bueno, tenemos ya el 2022, nunca mejor dicho, aquí a la vuelta de la esquina. La verdad que esperamos un año complicado. La industria cántabra tiene algunas amenazas, estamos hablando del precio de la luz, estamos hablando del desabastecimiento. ¿Cómo veis vosotros este 2022? Pues el 2022 es un año con una perspectiva de crecimiento, con incertidumbres, y que hay que abordarlas. Esas incertidumbres pues van en todos estos factores que hemos comentado. Tenemos que aprovechar positivamente los recursos europeos del plan de recuperación. Todas las administraciones y especialmente la administración estatal debe sensibilizarse de que estos proyectos de verdad tienen que estar destinados a actuaciones que transformen nuestra economía. Lógicamente es muy importante mover la economía rápido, pero si solo mueve la economía rápido perderemos una gran oportunidad. Se han levantado unas grandes expectativas para que nuestras pymes y que nuestras empresas industriales sean más digitales, tengan mejor capacidad de sostenibilidad, y hay que cubrir esas expectativas. Y al mismo tiempo pues hay que ver los mecanismos para poder solventar algunas incertidumbres en cuanto a las propias materias primas, a la energía, etcétera, etcétera. En algunas podemos intervenir a nivel regional, podemos ayudar, por ejemplo, en convocatorias de ayuda de mejora de eficiencia energética, en equipos de renovables térmicas y eléctricas que vamos a publicar, pero hay algunas actuaciones que desbordan la capacidad de la comunidad autónoma. Es decir, nosotros tenemos un problema que es que tenemos grandísimos proyectos de inversión, como es Solvay, como es Aguayo, como hay proyectos de almacenamiento energético enormes, como tenemos proyectos en diferentes ámbitos industriales que son enormes, de más de tres dígitos de millones de euros, y que eso requieren una apuesta decisiva por parte de la administración estatal también para consolidarlos. Donde tenemos ese factor, que una expectativa cierta de crecimiento, pero al mismo tiempo hay que aprovecharlo para dar un salto más importante. Pues desde luego estamos esperando que se dé ese salto tan importante para Cantabria y que se aprovechen de verdad esos fondos. Daniel, nos hemos quedado sin tiempo, pero muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado también de este programa. Recuerden, Cantabria de cerca vuelve, pero ya en el año 2022. Nos vemos entonces.